Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a otro video de Nick Rider. Hoy he realizado un experimento que combina la teoría y la práctica del famoso kit racing. Muchos de ustedes se habrán preguntado qué es mejor, si poner o quitar dientes a los piñones de la relación. Podemos partir de la relación original de cada moto como el punto cero. Entonces, a la pregunta, ¿le pongo o le quito dientes? Primero hay que aclarar que poner un diente más adelante y dejar original el de atrás es casi lo mismo que quitar tres de atrás y dejar original de adelante. En ambos casos se aumenta la velocidad final y se pierde fuerza. Quitar un diente adelante y dejar original atrás es casi lo mismo que poner tres más en la parte de atrás y dejar original el de adelante. En ambos casos se aumenta la fuerza y se pierde velocidad. Para el ejemplo, mi moto tiene un kit original de 14 dientes adelante y 46 atrás. Un kit racing de velocidad trae 15 adelante y 44 atrás. Eso hará que el motor vaya mucho más relajado, que estire más los cambios, que alcance más velocidad en planos, más velocidad final en planos y bajas, pero a largo plazo. En una subida, por ejemplo, se va a colgar como nunca antes lo había sentido. Por ejemplo, mi moto a las 9000 revoluciones llega a los 122 km por hora y ahí ya deja de subir. Entonces el kit racing toma la ventaja y puede seguir aumentando la velocidad, llegando quizás a los 140 por hora a las mismas 9000 revoluciones. Pero llegar a esos 122 iniciales le va a tomar más tiempo del que le tomaría a una relación original. Si hago lo contrario, kit de torque de 13 adelante y 48 atrás, entonces los cambios van a ser muy cortos, el motor va a ir más apretado y posiblemente la moto no pase de 100 por hora, ideal para carreras en subidas o circuitos sin rectas, porque mientras su motor ya lo dio todo a 100 por hora, la relación original apenas está pidiendo el quinto cambio. Yo tengo para la prueba estos tres piñones de 13, 14 y 15 dientes. El de 14 es el original y aunque parezca un cambio muy sutil, ya van a ver la diferencia y voy a hacer tres pruebas con cada uno de velocidad versus revoluciones para que vean cuánto cambia a lo normal. Cronómetro de aceleración de 0 a 60 y la tercera prueba nos vamos para una subida y los ponemos a prueba para que usted sepa si vale la pena sacrificar velocidad o sacrificar fuerza. ¡Vamos! Esta es la relación original de la moto, 14 dientes adelante y 46 atrás. Vamos a comenzar con los puntos de referencia y voy a meter todos los cambios a 6000 para tener en cuenta las revoluciones versus la velocidad en cada marcha, en cada cambio. Entonces, salimos en primera y a las 6000 revoluciones, a ver, tenemos 24 en primera, 24 por hora en primera, 38 en segunda. A ver, si lo pueden ver ahí, 38 en segunda, 54 en tercera, 68 en cuarta, y 80 en quinta. Y como pueden ver, a 6000 revoluciones la moto se me mueve a 81 kilómetros por hora. Entonces ya sabemos con la relación original a qué velocidad se mueve en cada rango de revoluciones. Ahí solamente hay que aplicar matemática básica. Y si usted quiere saber, por ejemplo, en quinta, a las 3000 revoluciones a qué velocidad va, bueno, pues si a las 6000 va a 80, a las 3000, que es la mitad, va a 40. Es un cálculo bastante fácil de aplicar. Y lo que sigue ahora es una prueba de aceleración.
Aquí de frente hay una subida un poco pronunciada. Estamos con el kit original, así que vamos a ver cuánto soy capaz de sacarle en esta subida. Vamos a sacarle la velocidad subiendo y veamos qué tal. Listo, lo que fue. Ahí en cuarto, porque ya si le mandaba a quinta no creo que estirara más. Nos vamos de regreso a casa a probar el siguiente piñón. Y aquí, señores, tenemos el piñón de 15 dientes. Ya estamos terminando de montar el piñón de 15 dientes y vamos a probar. Bueno, parceros, esta es la segunda prueba con el piñón de 15 dientes. Adelante, pues comencemos la prueba. En primera a 6000 nos da 26 por hora en primera. Bueno, adelante. A las 6000 RPM nos da 42 en segunda. 42 en segunda. Ahora me da en 6000. En tercera me da 58. 58 en tercera. A 6000. Ahora 74 a 6000 en cuarta. Ahora a las 6000 en quinta me da 88. 88, parcero, véanlo. 88. Me da una ganancia de 8 kilómetros por hora más. Listo. Ahora vamos a hacer las pruebas de aceleración. Bueno, ya llegamos a la zona de pruebas de aceleración con el piñón de 15. Te vamos a acomodar para resetear el speed time. Listo, ya está reseteado. Vamos a ver cuánto speed time nos hace de 0 a 60 con este piñón de 15. Prueba 1. A ver. $4.4. $4.4. $4.4. $4.8.
4.3. Bueno, estamos aquí de nuevo. Vamos a enfrentar esa subida otra vez. Entonces, con el piñón de 15 adelante. Vamos a ver. Vamos. Listo, soltamos acelerador en el mismo lugar. Y ahora hay que comparar videos con el piñón de 14. Pero me da la impresión de que el piñón de 14 llegó más arriba, llegó más a más velocidad. Regreso para Girón y nos vemos ahora con el piñón de 13. Y aquí tenemos el 13 dientes. Tenemos el 13 dientes. Vamos a probarlo. Prueba de referencias con piñón de 13 dientes adelante. En el mismo lugar. Vamos a ver a las 6000 revoluciones a qué velocidad va este motor. A ver. Bueno, en primera a las 6000 tenemos 22 a las 6000, 35 a las 6000 en segunda. En tercera tenemos 50. Ahí no. Ya. 50 a las 6000 en tercera. En cuarta a las 6000 tenemos 63. Sí, 63. Y ahora en quinta a las 6000 tenemos 75 a las 6000 RPM. Bien, ahora lo que sigue son las pruebas de aceleración de 0 a 60. Primera prueba con piñón de 13 adelante. $4.5. $4.8. Bien, tercera prueba con piñón de 13. Toca, voy a darle en segunda hasta donde llegue. A ver si logramos un mejor resultado. Entonces, 1, 2. Chica, 4. Pero hay que llevar el motor muy, pero muy arriba. Cuarta prueba con el piñón de 13 adelante. En tercera, bueno, usando la tercera marcha. Toca usar tercera porque si no llegaría muy arriba. Vamos. $4.4.
4.5. Bueno, estamos aquí en la subida. Vamos a darle. Vamos, uy, no, sí, se cansó. Se cansó en quinta. Y aquí es donde la aflojo, en esta curva. Vamos a repetirla solo en cuarta. Ya vieron que en quinta se cansa, ¿sí? Con el de 13, con el de 14 y con el de 15, pues ¿para qué les zampaba quinta? Yo conozco la moto. Vamos a repetirla solo en cuarta para probar las tres relaciones en el cuarto cambio. Vamos allá. Bueno, no estoy debajo del puente porque pues no voy a hacer un retorno tan abajo, entonces es casi lo mismo. Vamos a ver la prueba en cuarta, ¿no? Yo salgo desde allá. ¿En qué cambio estoy? A ver, estoy en neutro, segunda, tercera. Vamos. Cuarta. Vamos. De 8.500. Soltamos. Listo. Ya las pruebas fueron hechas. Ahora vamos a sacar las conclusiones. Conclusiones. Si se preguntan por qué la relación de velocidad no pudo ganarle en subida a la original, es fácil, porque le falta fuerza para lograrlo. Se mantiene a 87 por hora a las 7000 revoluciones, justo por encima del torque máximo, pero no logra llegar a la potencia máxima del motor. Le falta un poco más. Si se preguntan por qué la relación de fuerza, que se supone que es la de fuerza, no logró superar a la original en la subida, es fácil también, porque la relación de fuerza ya llegó a la zona de potencia máxima del motor, a las 8500 RPM. El motor está en su máximo pico de potencia y no logra pasar de 88 por hora por eso mismo, porque ya llegó al punto máximo. Y por eso mismo el quinto cambio pues ya es mucho para esa pendiente. Si se preguntan por qué ganó la relación original en la subida, es fácil también. La relación original está en equilibrio y a las 8500 puede entregar sus 95 por hora en cuarta. Eso es un ejemplo de que los ingenieros no eligen relaciones al azar y esa relación original que tiene su moto es la que mejor le conviene. Oye Nick, ¿cuándo debo poner una relación de velocidad? Bien, cuando quiera hacer carreritas o rutas en bajadas largas o simplemente relajar el motor, porque aunque sea una bajada corta, la relación original le va a ganar. Oye Nick, ¿cuándo debo poner una relación de fuerza? Bien, cuando quiera hacer carreritas de baja velocidad que no superen los 70 por hora o cuando sean subidas muy cortas, porque en una subida larga le va a pasar lo que vio. La relación original se lo va a llevar en velocidad final subiendo. Y eso es todo, amigos. Si tienen más aportes, por favor en los comentarios. Estaré muy pendiente de sus puntos de vista. Todos son respetables y si han tenido experiencias diferentes me encantaría conocerlas también. Esta ha sido la mía. Suscríbete y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima, bros.